sentir de manera especial. Eso es para que veamos que aunque habemos un grupito, muy poquito, pero Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede. Luego a la presidenta de Damas, y así estaremos cantando el coro y colectaremos las ofrendas. En el himnario de gloria, búsquese el número 20, que hace mucho que no lo cantamos. Alabado sea el Señor. Cuando las trompetas suenen en aquel día final, y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasar la lista llena, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el año siempre hablemos de tu amor y perdonad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se seña, y que sea pasar la lista llena, cuando ayer se pase lista, cuando allá que cuando nuestro nombre nos llamen podemos decir amén, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y la presidenta de Damas. Poderoso es el Señor,
¿Cuántos quieren que Dios bendiga a la sociedad de damas? Que el Señor la bendiga. Y que Dios bendiga a la demás sociedades, la de caballeros y la de jóvenes, que prontamente podamos ver una sociedad bien grande aquí de jóvenes. Que la iglesia se llene, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga de una manera muy especial a cada hermano que ha tomado parte en esta noche. Y a los que no han tomado parte también, que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a la hermana Mireya, que es la persona que estuvo dirigiendo este servicio. Aleluya. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Y ahora vamos a dejar con la parte que resta a nuestro hermano pastor. Él con Dios y con cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo. ¿Cuánto quieren estar allá cuando se pase lista? ¿Quiénes van a responder por su nombre? Aleluya. Cuando digan Porfirio, ¿está presente? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo responderé. Porque el que se mantiene hasta el fin, esto no es cuestión del que comienza, sino del que termina. Claro que para usted comenzar, ¿qué tiene que hacer? Para poder terminar, tiene que comenzar. El que no comienza, nunca va a terminar. Gloria a Dios. En los domingos estamos llevando la serie del proceso de nuestra salvación. Es decir, estamos llevando la serie acerca de qué ocurre cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y cómo se genera esa salvación en nuestras vidas. Amén. Hemos visto que lo primero que hay es el llamado general. Ese llamado en el cual se le hace el llamado a todas las personas. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, venía a mí todo el que, o de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el llamado es abierto a todas las personas. Pero que ese llamado se hace eficaz cuando ocurre el llamamiento eficaz o el llamamiento específico, que es cuando a partir de ese llamado general el Espíritu Santo toma con la finalidad de ¿qué? De hacer viva o hacer positiva esa respuesta a ese llamado. Y hablábamos de que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, que nadie puede ir al Padre si Dios no lo trae. O sea que usted y yo estamos aquí, estamos unidos al Padre porque Dios nos atrajo y porque Dios nos trajo. Y decíamos que entonces, que algunos plantean de que si Dios es quien trae, ¿para qué predicar? Porque Él lo va a traer. Pero pudimos explicar que el Espíritu Santo toma de lo que es el llamado general. Nuestra misión es hacer el llamado general. Es decir, cuando nosotros predicamos, estamos llevando a cabo lo que se denomina como el llamamiento general, que es cuando las personas se les llama venir a Cristo, y que a partir de esto es que Dios o el Espíritu Santo toma para hacer viva o para hacer eficaz ese llamamiento específico. Y decíamos que muchas veces hay personas que se entregan su corazón a Dios partiendo de lo que ya se le había predicado, que muchas veces ni siquiera están en un mensaje y ellos escuchan la voz de Dios,
pero a partir de eso que ya habían escuchado. Y es a esto que Pablo hacía referencia de que ¿cómo oirán si nadie le predica? ¿Y cómo creerán? ¿Cómo creerán y cómo creerán si nadie les predica? O sea, que a partir de lo que es el llamamiento general, Dios trata con el llamamiento específico. Y que el siguiente paso era el cual. El siguiente paso después del llamamiento, el arrepentimiento. Que la palabra arrepentimiento en el original griego es metanoia. Que metanoia significa ¿qué? Cambio de mentalidad. O sea, que si usted aceptó el llamado y no cambió el chip. Usted ve cuando usted tiene un celular de Altiz y dice, déjame cambiarme, y entra un chip de Claro que no le llega la señal, dice sin servicio. Así mismo estamos si nosotros aceptamos a Jesucristo, pero no cambiamos nuestra mentalidad. No tenemos la señal. Entonces, el arrepentimiento, más que dolor, es ¿qué? Es cambio de mentalidad. Y cuando nosotros nos arrepentimos, entonces ocurre el siguiente paso, que es ¿cuál? Arrepentimiento, justificación. Es decir, somos justificados. ¿Y qué significa justificado? Ser absuelto, es decir, ser declarado no culpable. Es decir, nosotros que éramos dignos, que teníamos que recibir la paga, la muerte, somos declarados no culpables. Y esa justificación crea en nosotros una regeneración, que es también lo que se le llama nuevo nacimiento. Amén. Ahora bien, después que tenemos el nuevo nacimiento, vemos el siguiente paso, que es la adopción. ¿Qué paso? ¿En qué consiste la adopción? La adopción no es más que el acto de gracia, el acto de gracia de Dios por el cual todos los justificados, es decir, todos los que fueron declarados justos. Acuérdense que ya les describí los pasos. Llamamiento general, llamamiento específico, arrepentimiento, justificación, regeneración. Es decir, todos los que han sido justificados, que han sido declarados justos, entonces el acto de gracia por el cual Dios, a todos los que son justificados, son recibidos en el número de los hijos de Dios y tienen todo el derecho y su privilegio. Es decir, que inmediatamente nosotros somos justificados, tenemos una serie de derechos y privilegios. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Sí. Mirad cuán amor o cuán gran amor que nos ha dado el Padre. ¿Y quién es el Padre? Para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Cuando tenemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la palabra adopción, es que somos llamados hijos de Dios, o que pasamos a ser
hijos de Dios. Ahora bien, tenemos que entender algo, que la adopción según el concepto romano es diferente al concepto judío. Para el romano, la adopción, el fin principal era continuar la línea adoptiva de esa persona. Es decir, cuando alguien adoptaba a alguien, en el concepto romano, que era el imperio que gobernaba cuando se escribió el Nuevo Testamento, era que esa persona continuase su línea adoptiva. Ahora bien, para el judío, la adopción le confería todos los beneficios al hijo del adoptado, es decir, al adoptado le confería todos los beneficios del hijo. Es decir, que independientemente sea hijo o no, tenía ciertos privilegios. Es decir, los mismos privilegios que tenía un hijo legítimo. Es decir, que cuando la Escritura habla de que somos llamados hijos de Dios, esto quiere decir entonces que Él, ¿qué hace? Nos adopta. Y esto tiene un significado bien profundo. La palabra adopción, o esa palabra que se traduce como adopción, la vamos a encontrar en el libro de Gálatas 4:5. En Gálatas 4:5, o sea, en Gálatas 4:5, el apóstol Pablo nos hace una relación o hace referencia a los que están bajo la ley, es decir, al pueblo de Israel. Y por eso dice en esos versículos, para que hablando de Jesucristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que nosotros no éramos hijos, o no se nos catalogaba como hijos, sino que a los que se le catalogaba como hijos, o los que tenían el concepto de que eran hijos de Dios, ¿eran quiénes? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Ahora Pablo está planteando de que todo el que acepta al Señor, entonces pasa a ser hijo de Dios. Y esto lo plantea de otro modo en otros versículos, hablando de que nosotros somos el Israel, o somos parte del Israel espiritual de Dios. Es decir, que Dios, ¿qué dice Pablo? Hizo de muchos pueblos un pueblo. Y él mismo lo plantea, ya no hay judío ni griego. Ahora lo que hay es que hijos de Dios, un solo pueblo. Bien. La intención y el resultado es un cambio de estado planificado desde la eternidad y hecho realidad por Jesús. Es decir, desde el principio Dios no trató simplemente con el pueblo de Israel, sino que trató con toda la humanidad. O el fin principal era que todos sean salvos. Ahora, ¿por qué toma Israel? Porque de algún lado tenía que venir el Salvador. Si no hubiese sido Israel, hubiese sido otro pueblo. Pero de algún lado tenía que venir nuestra salvación, o de alguna raíz humana.
Y por esto es que toma a Israel, porque de ahí vendría nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y por eso todo lo que es la Escritura se abra, o la historia de nuestra salvación está alrededor de Israel. Entonces, según el libro de Romanos 8:15, Romanos 8:15, entonces, ¿qué es lo que está planteando Pablo? No habéis recibido, en Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. O sea, ya nosotros tenemos inmediatamente somos justificados, entramos a un estado de ¿qué? De ser hijos. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Podemos llamarle papacito. Aunque el hermanito se ponga guapo. Claro, porque en el sentido humano, cuando hay hijos naturales y viene un adoptado y le llama papacito, imagínese usted cómo se pone el legítimo. Pero este llegó ahora y mira cómo está llamándolo. No, ahora lo que nos dice es, ya nosotros inmediatamente somos justificados, recibimos todos los beneficios de ser hijo. Y Jesucristo pasó de ser unigénito a ser ¿qué? Primogénito. ¿Saben que es diferente, verdad? Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. ¿Quiere dejar dicho que no había hijo? La raíz de esto radica en el original. Que la palabra unigénito significa único en su clase. No único, sino único en su clase. ¿Me doy a entender? Ahora, pasa de ser unigénito, pasa de ser unigénito a ser primogénito. Ahora, el primogénito es diferente. El primogénito es el primero. Ahora, pero ¿cuándo pasa a ser primogénito? Cuando resucita. Cuando resucita, Jesucristo pasa de ser unigénito a ser primogénito, el primero. Así como Él es primicia de los que durmieron, Pablo hablando, que Jesucristo es primicia, nosotros también resucitaremos. O sea, uno de los beneficios de ser hijos es la glorificación. Y todos los que son llamados hijos de Dios, o los que pasan a ser hijos de Dios, son copartícipe de Cristo. Amén. Entonces, por esto dice, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, cuando habla de hijo, tenemos que tener claro cuál era el concepto de hijo. Era que tenía todos los beneficios del Padre. Era que portaba en sí, ¿qué? La genética. Ahora bien, nosotros hemos sido hechos hijos. Ahora,
¿qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dice nuestro caminar? Eso es lo que determina el resultado, lo que dice que somos o no hijos de Dios. El que me ve a mí dice que yo soy hijo de Helman, a veces, ¿verdad? O siempre. ¿Por qué? Porque me parezco físicamente en ciertos aspectos. ¿No es así? A veces el que vea, bueno, a veces no se ve tanto. A veces hay hijos cimarrones que no se parecen en nada a su padre. Pero ¿qué pasa? En sí portan la genética. Y aunque no se parezcan físicamente, posiblemente se parezcan ¿en qué? En carácter. Quizá en forma de hablar. Pero al mismo Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque habla como ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos adoptados, entonces tenemos que actuar como actúa nuestro Padre. Entonces, la adopción es un paso que se da en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que responder positivamente y actuar bajo la condición de lo que hemos sido hechos, hijos de Dios. Es un privilegio grande usted ser llamado hijos de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos herencia divina, como dice el mismo libro de Romanos en su versículo 17, 8:17, que dice, y si hijos, el versículo 16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios, herederos y herederos de Dios, y coheredero con Cristo. Ahora viene, qué buena esa parte, ¿eh? ¿Cuánto alaban? Ahora vamos a la parte B. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, es bueno ver la primera parte. Si hemos sido hechos hijos, también somos herederos, juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, también gozaremos de ser glorificados. Por lo tanto, no se agobie por los padecimientos. La esperanza está más allá. Pero ya no me voy a meter tan lejos allá porque falta el punto de la glorificación, que eso pertenece más adelante, y ahí vamos a ver en qué consiste la glorificación, cómo se va a dar nuestra glorificación. Entonces, la presencia del Espíritu de Dios es por tanto el instrumento, como consecuencia, el instrumento de nuestra adopción. Es decir, nosotros somos introducidos al cuerpo de Cristo, o somos hechos hijos por el Espíritu y el nuevo nacimiento del Espíritu, como lo dice en el versículo 4 del capítulo 8 de Romanos. El versículo 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué estamos siendo guiados? ¿Por el Espíritu de Dios o por nuestro espíritu? Digo, por nuestra alma, por nuestra parte almática, que es la inclinada hacia el mal. Si somos guiados por lo que pensamos o por lo que somos, entonces no es una de las características de ser llamados hijos de Dios, porque los que son llamados hijos de Dios son guiados por el Espíritu.
La adopción está implícita como una relación de gracia en la enseñanza de Juan. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 1, verso 12. Juan, el Evangelio según San Juan, 1:12. ¿Sí? A todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, en la primera epístola de Juan, capítulo 3, a la altura del versículo 1 y 2, nos dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Le veremos? Entonces, en esto consiste la adopción, en que somos regenerados y somos introducidos al cuerpo de Cristo y somos adoptados por Dios. Es decir, somos hijos adoptivos. Tenemos los beneficios de ser hijo. Ya no somos creación, somos llamados hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Ok, somos llamados hijos de Dios, todo eso se da. Pero el siguiente paso es la santificación. Y ahí explicaremos ese texto. Sin santidad, ¿cuántos son santos aquí? Santo. Sin santidad nadie verá al Señor, pero es que cometemos errores todos los días. Jehová, ¿cómo es que yo voy a ser santo si yo cometo errores? Si nos vamos a basar en eso, entonces ninguno vamos a ver al Señor. Pero la santificación es una obra de Dios por la cual los creyentes son renovados y capacitados más y más hasta morir al pecado y vivir para la justicia. Entonces, podríamos definir dos aspectos. Uno que es la santificación inmediata y la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación inmediata? La santificación inmediata no es más que cuando Dios nos separa. Inmediatamente aceptamos a Jesucristo, somos llamados hijos de Dios, somos justificados y pasamos a ser parte de esa familia. Por lo tanto, ya todos somos santos. ¿Por qué? Porque somos apartados. Pero hay una santificación progresiva. ¿Qué es esa santificación en la cual el individuo va creciendo en Dios, va siendo renovado y capacitado, va subiendo de nivel? Ahora bien, si usted tiene las mismas debilidades que cuando se convirtió, esa santificación no está progresando. Se fue la luz. Sí, porque hay gente que se convirtieron hace 20 años y se bautizaron, pero no bautizaron la lengua. Yo creo que la lengua era tan larga que le quedó un pedazo fuera del agua para que no se sumerja completamente.
Hay otros que no santificaron la mano, que no bautizaron la mano, dejaron una mano arriba por si acaso. Entonces, la santificación es una obra de Dios por la cual los creyentes son renovados y capacitados más y más a morir al pecado y vivir para la justicia. Es decir, que es un proceso de escalonamiento, de ir subiendo de nivel. Es decir, yo tengo que ir superando mis debilidades que tengo. Cuando yo acepto a Jesucristo, mis debilidades no se van así. Tú sigues teniendo pasiones. Mientras tú estés en esta carne, tú vas a seguir siendo atraído y seducido. Ahora, la santificación no es más que ese proceso. Inmediatamente yo acepto a Jesucristo, soy santo. ¿Por qué? Porque soy apartado para Dios. Ahora bien, el proceso de mi santificación debe ir ascendiendo. Ya el mismo nivel de mujer que me llevaban los ojos así, ¡uah! Ya no es el mismo, ¿verdad? Ya debe ir bajando. No te voy a decir que no, que tú vas a ver una mujer y a veces no vas a sentir la curiosidad. O va a haber un romo, lo que eran débil con el romo, y no va a sentir esa atracción que quizás en algún momento de debilidad pueda sentirla. Por eso habla Jesucristo que oréis, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Entonces, yo creo que Jesucristo no cayó porque oraba mucho. Claro, porque él se iba al monte a orar. Y le decían a los discípulos, fíjense que cuando él fue al monte a orar, que se devuelve, que encuentra a los discípulos durmiendo, él se va nuevamente a orar. Y lo encuentra nuevamente durmiendo y le dice, pero oren conmigo, y se va de nuevo. Y cuando vuelve lo encuentra nuevamente durmiendo y le dice, ya duérmanse. Yo no voy a coger lucha con gente. Claro, porque es así. Y por eso no fueron creciendo. Luego de la resurrección y que fueron llenos del Espíritu Santo, ahí ellos se introdujeron más a lleno. Pero Jesucristo decía y dijo, ¿cuál fue el consejo que le dio a los discípulos en ese momento? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Es decir, que si yo oro, no voy a entrar en la tentación, así no me voy a dejar seducir. Y Satanás ha pedido a Pedro, ¿para qué? Para zarandearlo como trigo. Mas yo he rogado al Padre, ¿para qué? Para que tu fe no falle. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestra fe no falle. Si nosotros no tenemos una vida de oración, entonces el proceso o la santificación progresiva se va a ver que disminuida o neutralizada. La única manera en que podemos resistir la tentación y progresar en nuestra santificación progresiva es tener una vida de intimidad con Dios. Es que a veces el afán no nos deja, ¿verdad? Pasa muchas veces que tú te pones aquí, hacia allí, hacia aquí, hacia allá, y pasa un día, 2 días sin tener un momento de intimidad con Dios. Y quizás tú no te das cuenta, pero cuando llega el momento difícil, entonces tú te das cuenta de que te falta algo. ¿Por qué? Porque esa santificación como que dio un paso para atrás. Porque me habrán un chin duro y perdí la paciencia fácilmente.
Cuando tú tienes una vida de oración, te hablan duro y tú, ok, vamos a... tranquilo. Pero cuando tú no tienes oración, tú respondes fácilmente. Entonces, en eso consiste la santificación progresiva. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses, 5 minutos y terminamos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Sí. Por los cuales también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según No, Segunda de Tesalonicenses. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Y aquí hay un concepto que es medio duro. ¿Cuándo te escogió? ¿Qué dice? Gracias a Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Y Efesios 4:23. 4:23 nos dice: y vestido del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que ese proceso que se da es gratuito, el proceso de la salvación. Dios nos llama, nos convence de pecado, nos justifica, nos regenera, nos adopta, pero nos ordena ¿a qué? A santificarnos. O sea que la salvación tiene un proceso, y si ese proceso está detenido, solamente se detuvo en la adopción. Gracias, Señor, porque me salvaste, gracias, gracias, gracias. Pero nos santificó, nos separó, pero también de nosotros depende la santificación progresiva. Seguiremos con más en la próxima serie, en el próximo volumen, porque ya nos cogió el tiempo. Y trataremos y veremos los textos como el que decían: sin santidad nadie verá al Señor. Lo explicaremos ampliamente. Y otros versículos relacionados a la santidad. Para entrar a la última parte, que es la glorificación. Dios nos continúa bendiciendo. Saben que el domingo tenemos retiro congregacional a las 9 de la mañana. Estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Amén. El programa ya lo envié vía el WhatsApp, el grupo. Amén. Puesto en pie, vamos a hacer despedida en oración. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, porque tú nos santificaste, oh Dios. Tú nos justificaste. Tú regeneraste nuestras vidas y nos hiciste un nuevo nacimiento, Dios. Gracias por la virtud, por la bondad de llamarnos hijos tuyos. Te damos gracias. Infinitamente agradecidos estamos de ti. Te pedimos que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Que, Padre, te pedimos que la fe de ellos no falte en ningún momento.
Te rogamos que tú estés fortaleciendo su fe y que ellos puedan, oh Dios, tener intimidad contigo a fin de que puedan resistir la tentación. Padre, te damos gracias. Ayúdanos como tú lo sabes hacer. Te pedimos que guíes a cada uno de mis hermanos en paz, en la comunión de tu Espíritu Santo. Llévalos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Recordando que en cualquier momento Cristo viene.